Vamos a pasar ahora al siguiente tema que corresponde a la distribución chi cuadrada. Ahora, ¿por qué posiblemente hemos pasado de correlación de Pearson a chi cuadrada, no? ¿Por qué? Porque estas dos tienen cierta similitud. Recuerden que la corrección de Pearson me mide el grado de asociación de dos variables, pero tenían que ser dos variables cuantitativas, ¿ya? Ahora que vamos a ver esta distribución de chi cuadrada, nos va a ver también el grado de relación, o nos va a medir eso si están relacionadas dos variables, pero con variables cualitativas, ¿ya? De eso se trata, por eso que estos dos temas se juntan, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es la distribución, algunos le llaman chi cuadrada, ¿ya? Algunos también lo llaman chi cuadrada, o algunos lo denominan con esta letra X, es una letra griega X, al cuadrado. Entonces, cuando veamos este símbolo, ya automáticamente tenemos que pensar en la distribución chi cuadrada. Hay un micro que está encendido. Apáguenlo, por favor. ¿Listo? Entonces, cuando veamos este símbolo de una X al cuadrado, entonces ya automáticamente pensamos en chi cuadrada. ¿Listo? Entonces, es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. Ya, a ver, algunos términos también que están apareciendo aquí. Uno es hipótesis, ¿no? Esto mayormente, esta prueba chi cuadrada se usa mayormente para comprobar hipótesis, ¿ya? Ahora, ¿qué es una hipótesis? Es una afirmación que se hace, ¿verdad? Una hipótesis es algo que nosotros estamos afirmando. Una suposición podría ser. Entonces, y esa normalmente tenemos que demostrarla. Eso lo vamos a hacer en el siguiente tema, cuando hagamos comprobación de hipótesis. Ahí vamos a hablar más al detalle de este tema de hipótesis, ¿ya? Entonces, hay una hipótesis o hay una afirmación de que vamos a analizar la relación entre dos variables categóricas, ¿ya? Al hablarnos de variables categóricas, lo que nos está hablando prácticamente son de variables cualitativas, ¿ya? Le ponen aquí categóricas porque dice que cada una de estas variables tiene sus diferentes categorías, ¿ya? Pero nosotros lo hemos visto, recuerden, como variables cualitativas, ¿no? ¿Qué eran las variables cualitativas? ¿Se acuerdan? Variables cualitativas. Sí, profesor. Los variables cualitativas. Sí. ¿De qué nos hablan las variables cualitativas? Recuerden que cuando hemos desarrollado el tema de variables, ahí hemos visto dos tipos, ¿no? Variables cualitativas y variables cuantitativas. Uno se expresaba en números y el otro se expresaba en letras o palabras. ¿Sí? Entonces, las cualitativas se representan mediante letras o palabras, ¿ya? Y su clasificación de estas eran dos, ¿se acuerdan? Eran dos. ¿Cuáles eran? ¿Continuos y discretos? No. Estamos en cualitativas, ¿eh? Cualitativas. Cualitativas, ¿cómo es esto? A ver, su compañero decía las discretas y continuas. ¿Dependiente? ¿Independiente? No tanto así. A ver, muy bien, ordinal y nominal, ya las variables cualitativas se clasifican en ordinales, las que tienen orden o jerarquía, y las nominales, ya las que no tienen ningún orden, no tienen nada, en otras palabras. ¿Correcto? Entonces, estamos en este caso, ¿ya? En variables cualitativas. Su clasificación ha sido las ordinales, las que tienen jerarquía o algún orden, y las nominales donde no tienen ningún orden. ¿Listo? Entonces, nuestro símbolo que vamos a usar en este caso es chi, es una XY al cuadrado, ¿ya? Variables involucradas. En este caso, vamos a trabajar siempre con dos variables, ¿ya? Dos variables. La prueba chi cuadrada no considera relaciones causales. ¿Ya? Bueno, el nivel de medición de las variables, en este caso nominal u ordinal,
Ya, eso de acuerdo a la clasificación que se tenía, ¿no? Teníamos las ordinales y las nominales. Puede ser entonces nominal u ordinal, no hay problema. Con cualquiera de esos se trabaja. ¿Cuál es el procedimiento? La chi cuadrada se calcula por medio de una tabla de contingencia. Y aquí ya está apareciendo algunos otros términos, ¿no? Una tabla de contingencia es prácticamente una tabla cruzada, ¿ya? Quiere decir que vamos a analizar dos variables, ¿ya? Yo podría colocar aquí la variable 1, por ejemplo, y a este lado coloco la variable 2. Entonces, dependiendo de qué es lo que esté estudiando, esta variable 1 va a tener categorías. Digamos, le pongo género, ya vamos a poner. Variable 1, por decir, es el género, ¿ya? Entonces, el género tiene dos categorías. ¿Cuáles son? Masculino y femenino. Exacto, muy bien. Masculino y femenino. Prácticamente ese masculino y femenino son las categorías de la variable género. ¿Listo? Y aquí voy a tener otra, ¿no? Entonces, pero que tiene que ser una variable también cualitativa. Y estoy analizando el género, que tendrá que ver, digamos, con qué curso, si el curso de estadística les gusta o no. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a poner el curso de estadística, o qué opinan de este curso, ¿no? Si les gusta o no. Entonces, podemos poner una clasificación, ¿no? Si están de acuerdo o no con la enseñanza de este curso, por decir. Entonces, algunos ponen totalmente de acuerdo, ¿no? TD, ponen solamente 100% de acuerdo. estoy solamente de acuerdo, estoy indeciso, estoy totalmente en desacuerdo, y, no, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, ¿no? Ah, perdón, creo que me estoy confundiendo. Totalmente en desacuerdo, desacuerdo, indeciso, de acuerdo y totalmente de acuerdo sería. Sí, hay una clasificación. Y eso, esas escalas que le ponen, esas categorías que le colocan, por ejemplo, esas son las escalas de Likert, ¿ya? A ver si revisan esa. Cuando ustedes estén haciendo su tesis, les van a decir, ¿no? ¿Qué variables vas a usar? Voy a usar la opinión sobre el curso de estadística. Entonces, ¿qué le pongo? ¿Bueno, malo, regular? ¿O le pongo totalmente de acuerdo, en desacuerdo? Eso me dice las escalas de Likert. Ya, ahí ustedes pueden encontrar qué es lo que debería de ponerse, ¿no? ¿Ya? Like. Likert, ¿ya? Entonces, cada una de estas serían las categorías referentes a si les gusta el curso de estadística, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, a eso hace referencia esta tabla de contingencia o tabla cruzada. Entonces, aquí vamos a decir, ¿no? Digamos, ahí en los varones, digamos, acá dicen que están totalmente en desacuerdo con el curso o con la enseñanza. Digamos, vamos a poner a cuánto, a 5. Y en lo que son señoritas, vamos a poner que están, solamente 2 están en desacuerdo, ¿no? Están en desacuerdo, por decir aquí, 3, digamos. Entonces hay 3 varones, 3, y están en desacuerdo, ¿no? Y aquí también habría que ver en las señoritas, en el género femenino, cuántos están. Entonces, de este tipo más o menos vamos a tener estas tablas, ¿ya? Va a haber las variables, tiene sus categorías, y aquí vamos a tener números, ¿no? Pero estos son cantidades que están clasificadas de acuerdo a estas categorías. ¿Listo? ¿Se entiende? Sí. Listo. Esta tabla cruzada nos dice que es una tabla de 2 dimensiones, y cada dimensión contiene una variable, ¿no? Entonces, la dimensión 1 o la variable 1 y la variable 2, ¿sí? Entonces, y a su vez cada variable se subdivide en 2 o más categorías, ¿no? En este caso tiene 2 categorías, aquí podría ser, ya no me permite escribir por eso que no le puse, pero normalmente son 5 categorías que tenemos, ¿ya? El totalmente en desacuerdo, desacuerdo, indeciso, total, el que está en acuerdo, y el que está en totalmente en acuerdo, ¿no? Entonces, hay 5 categorías que tendría respecto a esta variable 2, ¿ya? Solamente como ejemplo, ¿correcto? Sí. Listo. Algunas características que tenemos referente a esta prueba chi cuadrada, ¿ya? La distribución chi cuadrada se lee con grados de libertad, ¿ya? Aquí nos hablan de unos grados de libertad. Los GL, ¿ya? ¿De qué trata esto? Nos va a hacer un cálculo, ya tenemos que hacer un cálculo. El número de filas que tengamos, a ese número de filas le restamos 1 y lo multiplicamos por el número de columnas y le restamos 1 también, ¿ya? Entonces, quiere decir que de acuerdo a este cuadro que tengamos,
vamos a empezar a restarle 1, ¿no? Entonces, el número de filas, ¿cuántas filas tenemos aquí? ¿Cuántas categorías tenemos? Si tengo 5 en este caso, le resto 1, sería 4, ¿sí? 4 filas, y referente a las columnas tenemos 2, y le resto 1. Si tengo 2 menos 1 sería 1. Entonces aquí tenía 4, 4 por 1, 4. Entonces quiere decir que tendría 4 grados de libertad. ¿Ya? Entonces los grados de libertad lo vamos a calcular de acuerdo a la cantidad de filas que tenga, y le resto menos 1, multiplicado por el número de columnas menos 1. Este producto me va a dar un número, y esos serían los grados de libertad. ¿Por qué estamos calculando los grados de libertad? Porque necesitamos obtener valores de una tabla estadística, ¿ya? Más adelante les voy a explicar cómo se obtiene también. Listo, otra característica que tenemos es no tiene valores negativos, ¿ya? O sea, el chi cuadrado que nos va a salir, el resultado de este chi cuadrado, siempre va a salir un valor positivo, ¿ya? No tiene valores negativos. El valor mínimo que podría salir aquí es 0. O sea, ese es lo mínimo, ¿no? O sea, no vamos a tener, como les digo, valores negativos. Haciendo referencia a la corrección de Pearson, por ejemplo, sí tiene valores negativos, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando hemos analizado el R, hemos dicho que este R puede tomar... Exacto. R Inclusive, positivo, R negativo. exacto. Inclusive decía, está entre un rango, ¿no? Entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces, puede tener valores negativos, ¿no? Podría tener. Sí. Entonces, pero chi cuadrado dice que no, ¿ya? Solamente No, valores todo positivo. positivos, ¿ya? Y lo mínimo que podría salir es 0. O sea, menos de eso no va a salir, ¿no? A ver, ¿qué más nos dice? Cuando aumentan los grados de libertad, las curvas son menos elevadas y más extendidas a la derecha. ¿Por qué nos hace referencia a esto? Un poquito nos habla de esta chi cuadrada, ¿ya? Voy a hacer una gráfica. Bueno, este es el eje de las coordenadas, el X y Plano el Y, vamos. cartesiano. Ya, el plano cartesiano, ¿ya? Nos dice que esta distribución chi cuadrada tiene una forma, ¿ya? Empieza en 0 y más o menos que se eleva rápido y demora en bajar, ¿ya? Demora en bajar, sí. Y eso va más allá, ¿ya? Más o menos esa forma tiene. Al inicio sube rápido y va bajando, ¿no? Entonces, a eso nos hace referencia, ¿no? Cuando aumentamos los grados de libertad, las curvas son menos elevadas, ¿ya? Al inicio sí es elevado, mientras vamos aumentando los grados de libertad, entonces esto se va reduciendo, ¿no? Va bajando poco a poco. Más o menos eso nos hace entender esto, ¿ya? ¿Qué más? Se utiliza para variables medidas en escala nominal u ordinal. Ya lo mismo, ¿no? Cuando tenemos nominal u ordinal, cuando tenemos una variable cualitativa. ¿Correcto? Son algunas características que se tienen. ¿Sí? Correcto, profesor. Listo, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la fórmula matemática para calcular el chi cuadrado, ¿ya? A ver, prestemos atención aquí, ¿ya? El chi cuadrado va a ser igual a la sumatoria, ¿dice? ¿Ya? Esto siempre es el símbolo de sumatoria, ¿no? Sumatoria. Aquí hay en la parte del numerador, hay el O sub I. Estos son frecuencias observadas, ¿ya? Por ejemplo, les decía aquí, ¿no? Les ponía como un ejemplito. Estamos diciendo que aquí hay 5 estudiantes del género masculino que están totalmente en desacuerdo con el curso de estadística. Entonces, este 5 que hemos colocado aquí es una frecuencia observada, es un dato observado, porque eso es lo que hemos encontrado en el estudio que hemos hecho, ¿no? Hay 5 estudiantes masculinos o varones que están totalmente en desacuerdo. Hay dos señoritas que también están en desacuerdo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, estos datos que estoy poniéndolo lo estoy redondeando, entonces, son las frecuencias observadas, ¿correcto? Entonces, a estas frecuencias observadas le vamos a restar las frecuencias esperadas, ¿ya? Pero para encontrar estas frecuencias esperadas, lo vamos a hacer mediante una fórmula matemática, ¿ya? Para encontrar la frecuencia esperada de cualquier celda va a ser igual al total de la fila por el total de columna entre el gran
total o el total general. ¿Ya? A ver, no sé si me están captando esa partita. Me repite, por favor. Vamos a hacer, vamos a tener una variable 1, ¿ya? Y vamos a tener una variable 2, digamos, ¿ya? Y esta va a tener sus respectivas categorías. Ya vamos a ponerle categoría 1, digamos aquí. Categoría, perdón. Ya vamos a asumir de que tenemos categorías. Esta variable 1 tiene ciertas categorías, ¿no? Aquí tendríamos categoría 2 y digamos que tiene categoría 3, ¿ya? Y vamos a tener aquí, sí, perdón, un total. Ya vamos a tener un total. Y lo mismo ocurre con las variables, con la variable 2, ¿ya? Vamos a asumir que tenemos una categoría 1 aquí y vamos a poner 2 aquí, ¿ya? Y también va a tener su total aquí. Entonces, a ver, pongamos datos, ya pongamos datos aquí, lo que sea. Ponemos un 3, por ejemplo, aquí un 5, y aquí vamos a poner un 2. Como ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el 1, el 3 y el 2. Entonces, estos datos serían las frecuencias observadas, lo que hemos encontrado en campo, ¿no? Lo que en nuestro estudio hemos hecho, hemos recolectado estos datos y son las frecuencias observadas. Estas las podemos sumar a nivel de filas, ¿verdad? Si sumamos en esta fila tendríamos 10, ¿verdad? Aquí tendríamos 10, sumamos esta fila y sumaría 6. ¿Sí? Sí. Sumamos ahora en columnas, 3 más 1 sería 4, aquí sería 8, 4. y aquí sería 4. ¿Sí? Entonces, la suma ahora de estas filas y la suma de esas columnas debe sumar lo mismo, ¿no? Aquí es 10 más 6 es 16. Aquí 4 más 8 sería 12, más 4 también 16. Entonces, este es prácticamente el gran total, ¿no? Ahora, para las frecuencias esperadas, prácticamente usamos estos mismos datos. Tenemos que hacer una tabla. Algunos lo ponen al costado, otros hacen otra tabla. Ya eso depende de cada uno. Vamos a tener las categorías 1, lo mismo, ¿no? La categoría 2 y la categoría 3, ¿ya? Por decir, y aquí tiene categoría 1 y categoría 2. Entonces, tengo la variable 1 y la variable 2. Entonces, para obtener estas frecuencias esperadas, ¿qué nos dice la fórmula? Total de fila. Entonces, para encontrar este primer dato aquí, o sea, el 3 sería la frecuencia observada. Entonces, este 3 debe tener una frecuencia esperada, ¿ya? ¿A cuánto le correspondería? Sería el total de fila, en este caso es 10, ¿sí? Es 10. Entonces, pondría aquí 10 multiplicado por, ¿qué dice? Multiplicado por el total de columna. Entonces, en la columna de este 3, ¿no? Total de fila 10 y de este mismo dato, total de columna 4, ¿sí? 4. 4. 40. 40. Eso dividido entre el gran total o el total general. El total general es 16. ¿Sí? Entonces, Ya, ese cálculo, ¿cuánto? ¿2,5? 2,5. 2,5. Entonces, ese 2,5 es el valor esperado del 3 que tenemos aquí. De este valor de 3, su valor esperado es 2,5. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo 2,5. hacemos Sí. aquí, ¿no? Lo mismo hacemos aquí. Ya me perdí. Ya te perdiste, ya. Lo mismo hacemos aquí, ¿ya? A ver, ya hemos calculado esto, ahora vamos a calcular referente a este 5. Y estaría aquí, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la operación que tengo que hacer para encontrar el valor esperado de 5? Entonces, sería el total de fila, sería 10, ¿sí? La fila 10, lo 10. mismo, 10 por, ¿cuánto? Total. Por 8. la columna, por 8. 8. Muy bien, 8. Y eso dividido entre el gran total que es 16. 16. Sería 5. Sería 5. Entonces, su 5. valor esperado es 5. ¿Sí? Y así vamos. Hay un ejemplo más adelante. Ya solamente ahorita quería un poquito explicarles de qué se trata. Hay un ejemplo de todas maneras. ¿Ya? ¿Sí? Ya, listo, profesor. Listo, muy bien. Entonces vamos a volver a hacer eso, ¿no? Sí. Vamos a volver a hacer. Entonces, de eso con esta fórmula nosotros obtenemos los valores esperados. Entonces, ahora, habría que hacer otra tabla más si es posible,
otra tabla más para encontrar ya estas sumatorias, ¿no? Porque nos dice aquí el valor observado, en este caso digamos es 3, ¿no? Nuestro valor observado es 3, menos el valor esperado es 2.5, ¿no? Ya eso también lo vamos a volver a solamente un poquito para explicarles, ¿ya? 2.5 y eso lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Y lo dividimos entre el valor esperado que es 2.5, ¿sí? 2.5. Entonces, esta operación me va a dar un resultado, ¿no? Me va a dar un número aquí, ¿ya? A eso tendría que sumarle, ¿no? Más, dice, porque estas son sumatorias, más el siguiente, digamos, de 5, ¿no? Entonces sería 5, otro valor, ¿no? 5 menos su valor esperado aquí, nos dio también 5, entre el valor esperado, que también es 5, ¿no? Ahí me estoy olvidando el cuadrado, ¿no? Este es el cuadrado. A ver, si nos damos cuenta aquí, 5 menos 5 es 0. 0 a la potencia 2 sería 1, ¿verdad? ¿O no? ¿O es 0? ¿Qué dice la matemática? ¿Puede repetir, profesor? ¿Qué dicen nuestras matemáticas? Si un número perdón, me estoy equivocando, creo. Aquí nos saldría 0, ¿verdad? 5 Sí, menos 5 es 0. 0 al cuadrado es 0, 1. ¿no? No, 0 al cuadrado. No, no, espere, 0, espere, profesor. sí. 0 al cuadrado No, no, es Cero. igual a a ver, un número elevado al 0 es igual a 1, y un número elevado al 0, no, o cualquier número que eleve a 0 va a ser siempre 0. No, sí, 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 No, es no. 0. Cero es es Sí, cero. Sí, es 0. cuando es cero, 0 profesor. elevado a una potencia 0, ahí sí queda la duda, ¿no? Porque la Ajá, pregunta es, ¿no? Si un número elevado a una potencia 0, esto es igual a 1, ¿no? Eso sí nos dice la regla, ¿no? sí. Si un número le elevamos a una potencia 0, esto nos da 1, pero 0 a la 0, esto es igual 0. a... O sea, No, es indeterminado. Indeterminado. nada más, nada. Ya. No Bueno, hay eso nada. no es el caso. En este caso era 0 a la potencia 2, ¿no? O sea, 0 por 0, 0. 0 entre algún número, 0 también. Prácticamente esto nos Sí. va a salir 0, ¿sí? Esto nos daría 0. Ya, entonces lo que hay que hacer es prácticamente las sumatorias de estas operaciones, ¿no? Al finalizar todo eso lo sumamos y nos da el chi cuadrado, ¿ya? A ver. Hay un ejemplo más adelante, ya solamente ahorita es la explicación, ya solamente ahorita es la explicación nada más, ¿ya? Hay un ejemplo y vamos Ya, a hacer otro ejemplo, ¿ya? Listo, entonces esta es nuestra fórmula para calcular el chi cuadrado. A ver, vamos a poner un primer ejemplo, nos dice, ya, a ver, nos da un primer ejemplo, nos dice ejemplo 1, tabla de contingencia de 2 por 2. Aquí nos dice de 2 por 2. ¿Por qué nos estará diciendo de 2 por 2? Porque nos dice que cada una de estas variables, esta variable, digamos, y esta variable, tiene cada uno de ellos dos categorías. Lo mínimo es que tenga dos categorías, ¿ah? ¿Ya? Lo mínimo es que tenga dos. O sea, no vamos a ver una variable y solamente va a tener una categoría. Eso ya prácticamente no se podría aplicar el chi cuadrado. Por lo menos tiene que tener dos categorías. Entonces, estas son las categorías. Esta sería la categoría 1 de esta variable y esta sería la categoría 2. Entonces, cuando nos dice de 2 por 2, quiere decir que cada una de estas variables tiene dos categorías. Y aquí también tendría dos categorías. Sería la categoría 1 de esta variable y tendría su categoría 2 de esta variable. ¿Correcto? Entonces, en este caso sean las variables género, masculino y femenino, que son las dos categorías, y de la otra variable que es candidato, que también tiene sus dos categorías. La contingencia o tabla cruzada es, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es una tabla de 2 por 2. ¿Por qué es de 2 por 2? Porque cada una de estas variables tiene dos categorías y esta también tiene dos categorías. ¿Sí? Pero no siempre hay tablas de 2 por 2, ¿no? Hay más a veces. Entonces, en este caso, una tabla de contingencia de 3 por 2. Entonces, como ejemplo nos pone, ¿no? Nos dice, se estudia a 1040 estudiantes de los niveles de educación primaria, ya habría ahí las dos categorías, ¿no? Primaria y secundaria, y a los cuales se aplica un instrumento que mide el aprendizaje de la matemática, ¿ya? Se ha aplicado instrumentos, ¿no? En las dimensiones de
aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal. ¿Sí? Son tres. Entonces, quiere decir que vamos a tener una variable que son niveles de educación, que tendría dos categorías, ¿sí? Primaria y secundaria, y la otra variable que sería el aprendizaje, pero analizando desde el punto o desde el aspecto conceptual, procedimental y actitudinal. Ya, entonces, en este caso, las variables, ¿no? Las categorías sería conceptual, procedimental, actitudinal, y respecto al nivel de educación sería primaria, secundaria. Entonces, aquí, si se fijan, tenemos tres, ¿verdad? Tres tenemos y aquí tenemos dos. ¿Ya? Entonces, por eso nos dice que es de 3 por 2. ¿Ya? En una tiene 3 y el otro tiene 2. Entonces, el resumen o el ejemplo podría ser de esta forma, ¿no? Nivel de educación primaria y secundaria y el aprendizaje conceptual, procedimental, accional. Ahora, que ustedes lo pongan esto en filas y el otro en columnas, no hay problema, ¿ya? O sea, podemos intercambiar, ¿no? Esto que está en columnas, podríamos ponerlo en filas, y esto que está en filas, podríamos ponerlo en columnas, no hay problema, ¿ya? Nos va a salir el mismo resultado, ¿correcto? El orden de los factores no altera el producto. Ya, en este caso no hay problema. Ustedes pueden intercambiar y no va a haber ningún problema. Entonces, a ver, aquí otra vez ya, vamos a ver lo que son las frecuencias observadas. Entonces, las frecuencias observadas, recuerden esto y tenganlo bastante claro, siempre nos hace referencia a lo que hemos obtenido en campo, ¿no? O sea, cuando hemos hecho nuestra recolección de datos, esos datos que hemos obtenido son las frecuencias observadas. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice 180, 100, 190, 280, 170 y 120. Entonces, cada uno de estos datos corresponde a las observaciones. Al O sub I sería, ¿no? Y cada uno de estos datos corresponde a las frecuencias observadas. Es lo que se encontró cuando hemos recolectado los datos. ¿Sí? Lo que sí tenemos que calcular es la frecuencia esperada, ¿ya? Los E sub I. Entonces, para calcular las frecuencias esperadas, recuerden que tenemos una fórmula, ¿no? Que lo hemos visto anteriormente ya. Es el total de fila por columna entre el total general. Entonces, esa operación tenemos que hacer para calcular las frecuencias esperadas. ¿Listo? A ver, recordemos aquí, ¿ya? Aquí para 180, recuerden que su total es 280 y aquí es 540, ¿no? Aquí es 500, en lo que son las filas tenemos 280, 470 y 290, y al final 1040. Eso tiene que coincidir, ¿no? A ver, para calcular la frecuencia esperada del primer casillero, entonces total de fila, 280, ¿verdad? 280. Por el total de la columna, es 540. Dividido entre el total general, que es 1040. Entonces hay que hacer una operación matemática aquí y nos va a dar un resultado. ¿Ya? Lo mismo hacemos aquí, ¿no? Para esta celda, entonces el total de fila, 470, por el total de columnas, 480, entre el gran total, o el total general. ¿Sí? Lo mismo aquí, ¿no? El total de la fila es 290, por el total de columna, que es 540, entre el total general. ¿Sí? Entonces, de cada una de estas operaciones matemáticas obtenemos valores, ¿no? ¿Sí? Cada uno de estos nos va a dar un cierto valor. ¿Listo? Y esos valores lo tenemos en la siguiente tabla. ¿Ya? A ver, en resumen, ¿no? Estas son las frecuencias observadas y estas son las frecuencias esperadas. ¿Ya? Lo que se encontró en campo y la operación que se hizo mediante estos cálculos, ¿no? ¿Sí? Al hacer esos cálculos nos sale esta respuesta, 154.4, 134.6, 244, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Sale? Si esto también nosotros lo sumamos, si esto se suma, debe coincidir con los totales, ¿no? 280, aquí den 280, 470, 400, debe coincidir la misma cantidad, ¿sí? Solo la diferencia es aquí son frecuencias observadas y estas son frecuencias esperadas. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Entonces, lo que sí tenemos que hacer ahora es el cálculo del chi cuadrado. Para hacer el cálculo, nuestra fórmula decía, recuerden, para el chi cuadrado,
Nuestra fórmula decía, recuerden, a ver, nos dice sumatoria. Hay una división, ¿no? ¿Sumatoria de qué? De las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas, eso elevado al cuadrado, Al cuadrado. entre las frecuencias esperadas. Entre. ¿Correcto? Sí. Ya. Entonces, según los dos cuadros que tenemos, por ejemplo, para encontrar esta primera diferencia, 180 menos 145.4, ¿verdad? 180 menos 145.4, eso lo elevamos al cuadrado entre la frecuencia esperada, que es la misma, ¿no? Estas dos son las mismas, ¿no? 145.4, y eso nos sale 8.23, ¿ya? Al hacer ese cálculo debe salir 8.23. Ahora, para el siguiente, digamos, ¿no? Para el procedimental y primaria, nuestra frecuencia observada es 190, ¿verdad? Aquí, 190 menos 244 al cuadrado entre 244. Esa operación tendría que hacerse, ¿no? 190 menos 244 al cuadrado entre 244, y eso nos debe salir 11.95. ¿Se entiende? El siguiente sería la frecuencia observada menos la frecuencia esperada entre la frecuencia esperada, ¿no? Hacemos este cálculo, 2.5. Nos sale todos estos resultados, tenemos todos los resultados, y lo único que tenemos que hacer es sumar, ¿no? ¿Cuánto suma todo esto? Lo podemos sumar por filas, ¿no? Por columnas o por filas, y nos debe salir 44.17. Entonces, este dato corresponde al chi cuadrado. Entonces, ya tendríamos nuestro valor de chi cuadrado. Ya, aquí, por ejemplo, hemos obtenido un valor, ¿no? 47.17. Y para nosotros, a ver, algo que me estoy olvidando tal vez, lo que estamos haciendo con el chi cuadrado es ver si hay relación entre estas dos variables, ¿no? Entre el nivel de educación y lo que es el aprendizaje. Pero el nombre técnico que lleva esta prueba es ver la independencia o dependencia de dos variables. O sea, estamos analizando estas dos variables, nivel de educación y lo que es el nivel de aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos son independientes, quiere decir que esta variable es independiente a esta, quiere prácticamente a la conclusión que llegamos es que no hay relación entre estas dos. ¿Sí o no? Cuando decimos que son independientes, esto no tiene nada que ver, el nivel de educación no tiene nada que ver con el aprendizaje. Entonces quiere decir que los dos son independientes. Ahora, cuando nosotros determinamos que son dependientes, entonces quiere decir que hay una relación entre ellos. ¿Ya? Entonces, el chi cuadrado lo que me mide es la independencia entre variables. Eso básicamente nos mide. ¿Ya? Independencia entre variables. Entonces, para eso hemos calculado este valor, ¿no? 47.17. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora, en base a este valor, estas dos variables, ¿estarán relacionadas o no? O sea, ¿son independientes? Cuando son independientes, nuevamente, ¿eh? Cuando son independientes quiere decir que no tiene nada que ver el nivel de educación con el aprendizaje. Van por distintos lugares, ¿no? O sea, no están asociadas estas dos variables. ¿Sí? Ahora, si yo Sí, llego al profesor. final, al final, yo digo, no, estas dos variables son dependientes. Allá, entonces quiere decir que hay una relación entre estas dos. Ya, pero como les digo, nuevamente, el chi cuadrado mide lo que es independencia o dependencia entre dos variables. Entonces me va a decir si estas están relacionadas o no. Ahora, el valor que he calculado, este valor que calculo, lo tengo que comparar con algo. Entonces, para eso vamos a usar una tabla estadística, ¿ya? Y la tabla estadística es esta, por ejemplo. Entonces, esta es la distribución chi cuadrada. Entonces, son valores que ya están determinadas, ¿ya? Ya están definidas. Entonces, la primera columna que vamos a encontrar aquí, esta primera columna, son los grados de libertad. ¿Ya? Son los grados de libertad. Esta primera columna son los grados de libertad.
Y estos valores que tenemos aquí son referentes a alfa. ¿Ya? Son referentes a alfa. A ver, esta explicación está aquí, ¿ya? Entonces, para el ejemplo, en este caso, número de filas 3 y número de columnas 2, en otras palabras, para este caso, porque este tiene, a ver, tiene 1, 2 y 3, tiene, ¿verdad? Tiene 3 categorías, lo que es aprendizaje, y nivel de educación tiene 1 y 2, ¿verdad? Listo, entonces, para este caso, ¿no? Entonces, para este caso, lo primero que hacemos es calcular los grados de libertad. Entonces, quiere decir que ¿cuántas filas tiene? Tiene 3. Menos 1 va a ser 2, ¿verdad? Sería 2. Aquí, ¿cuántas columnas tiene? Tiene 2, ¿sí? Menos 1 sería 1. Entonces, aquí era 2 por 1, nos va a dar 2. Entonces, quiere decir que tiene 2 grados de libertad. ¿Correcto? Son 2 grados de libertad que se tienen. Ahora, luego acudimos a la tabla de distribución de chi cuadrado. Esa tabla de distribución de chi cuadrado es esta, ¿ya? Les voy a proporcionar también, ¿ya? Eligiendo nuestro nivel de confianza. En este caso nos dice, podemos optar nosotros por alfa igual al 0.05 o alfa igual a 0.01. Ahora, ¿qué es este alfa? ¿Alguien se acuerda? Alfa. Alfa era. Era. Y es, Alfa Es era igual a ver, Por 100. porcentaje. No. no. A ver, este alfa, a ver, un poquito para que nos acordemos, este mismo valor de alfa lo hemos visto en muestreo, ¿se acuerdan? Ah, sí, cierto, ya me acordé. Cuando hemos visto en muestreo, ahí también hemos visto este alfa, ¿no? el nivel de confianza que dices, profesor. No, Ese error de Error. muestreo. Cansa, ¿ya? Ah, Ese, Error demuestre. no. Había dos en el muestreo. A ver, repito. En el muestreo había dos errores, ¿ya? Uno era alfa y el otro era E. Error de investigación, profesor. Error en la investigación, ¿ya? Sí. El alfa hace referencia al nivel de error en la investigación o en el estudio. En muestreo, el valor de E es el error de muestreo, ¿ya? Pero ahorita estamos hablando de alfa, ¿ya? Entonces, alfa es el nivel de significancia, ¿ya? Nivel de significancia. Ahí ya tiene otro significado. No, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Ahora, y nuevamente les voy a indicar, ¿ya? Cuando nosotros estamos realizando un estudio, o por decir ustedes hagan su tesis, ¿ya? Cuando ustedes hagan la tesis, ustedes lo harán con un nivel de confianza del 100%. No. Ustedes dirán, los resultados que he obtenido en el estudio, en la tesis que he desarrollado, ¿tiene un nivel de confianza del 100%? ¿Podremos decir eso? No. No, es casi imposible decir que una investigación se hace a un nivel del 100%. No, profesor, nunca estamos. Exacto. Por eso creo que también cuando hemos hablado del tema de censo, por ejemplo, ni siquiera el censo que se hizo, se puede decir hasta los 95, 90. entonces ni siquiera el censo que se hizo el año 2017, perdón, este es 2017, se supone que un censo es el estudio a toda la población, ¿verdad? Pero en este censo que se hizo del 2017 no se llegó al 100%. Ha habido márgenes de error, pese a que es un estudio a toda la población. Entonces, imagínense cuando nosotros hagamos nuestra tesis, ¿no? Vamos a tomar, digamos, un centro educativo. En este centro educativo, ¿cuántos estudiantes habrá? ¿Cuántos docentes habrá? ¿Acaso nosotros decimos, voy a hacer a toda la población, a todos los estudiantes o a todos los docentes? No hacemos, ¿verdad? Simplemente decimos, voy a tomar muestras. Exacto. Siempre decimos, vamos a tomar muestras. Entonces, al tomar muestras, ya estoy hablando de un error de muestreo. ¿Sí? ¿Cuántas muestras tomaré? Ya estoy manejando un error. Entonces, nosotros no podemos asegurar, no podemos decir que vamos a hacer un estudio a un 100%. Entonces, siempre diremos, bueno, lo voy a hacer a un 99%, ¿no? Mi investigación va a tener un nivel de confianza del 99%, o podemos decir de un 95%, ¿no? Entonces,
Si decimos un 95%, 99%, entonces estamos hablando de un margen de error. Si hablamos de este 95%, quiere decir que hay un margen de error del 5%, ¿sí o no? Claro que Porque sí, profesor. este es el nivel de confianza del estudio, ¿no? Mis resultados tienen un nivel de confianza del 95%. Entonces estamos manejando un error del 5%, Sí. ¿correcto? Ese Sí. 5% es justamente alfa, ¿ya? Este alfa es ese nivel de error que nosotros nos estamos planteando, ¿ya? Por eso que aquí dice, podemos tomar alfa igual al 0.05 o también puede ser 0.01 o el valor que ustedes deseen plantearse, ¿no? ¿Listo? Este 5% recuerden que es equivalente, o sea, podemos colocar 5% o simplemente podemos colocar también, esto es equivalente a 0.05, ¿verdad? Esto en números reales, ¿no? 0.05 es equivalente a un 5%, ¿no? Entonces, a ese nivel de significancia está haciendo referencia alfa. ¿Listo? Ahora nos dice, si el valor obtenido de x, perdón, de la chi cuadrada, o sea, este valor que hemos obtenido aquí, hemos obtenido 47.17, si ese valor es igual o superior al valor de la tabla, ¿ya? O sea, en otras palabras, superior a este valor que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿ya? Para calcular el valor de tablas, a veces le ponen el chi, le ponen al cuadrado, pero le ponen como una t aquí, ¿no? El valor de tablas. ¿Cuánto será? Este valor de tablas nos decía, a ver, según esto nos decía que necesitamos grados de libertad, ¿no? En este caso, teníamos tres filas, y a eso le restamos -1. Entonces, 3 menos 1 sería 2, aquí sería 2. Y aquí nos dice columnas. ¿Cuántas columnas tenemos? En este ejemplo tenemos 2 columnas, 2. ¿correcto? 2 menos 1 sería 1. Entonces, multiplicamos 2 por 1, 2. Entonces, quiere decir que tenemos 2 grados de libertad. Entonces, en la primera columna que tenemos de la tabla, buscamos 2, ¿ya? 2. Y nos desplazamos, por ejemplo, en este caso, alfa va a ser igual al 5%, ¿ya? Estamos asumiendo de que vamos a cometer un 5% de error. Entonces, alfa sería 0.05. Entonces, hacemos el cruce, ¿no? 2 grados de libertad en esa misma fila, con un nivel de significancia de 0.05, obtenemos un valor de 5.9915, ¿ya? Entonces, este valor que estamos obteniendo, 5.9915, lo tenemos que comparar con el valor que hemos calculado. Y en este caso es 47.17. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice la regla? Nos dice, si el valor obtenido, este valor que hemos obtenido, es igual o superior al valor de la tabla, en este caso el valor de la tabla es 5.99, decimos que las variables están relacionadas o no son independientes. ¿Ya? En otras palabras, cuando este valor es mayor al de tablas, quiere decir que hay relación entre estas dos. Estas dos están relacionadas. Quiere decir que son dependientes. ¿Sí? Cuando este valor es mayor al valor de tablas, entonces quiere decir que estas dos son dependientes, ¿no? Hay una relación entre ellas. ¿Correcto? Entonces, en este caso es lo mismo, ¿no? Para el nivel de significancia de alfa igual al 0.05 con 2 grados de libertad, el valor de tablas es 5.99. Entonces, eso nos está haciendo referencia a este valor, ¿no? 2 grados de libertad con un nivel de significancia de 0.05 nos sale 5.99. ¿Correcto? Ya se nos acabó la hora. Entonces, este valor obtenido es 47.17 y lo comparo con el valor de tablas. Le llaman también valor crítico, le llaman, que es 5.99. Si es mayor, entonces quiere decir que están relacionadas estas dos variables. Y ese sería nuestro resultado final de esta operación o este cálculo que se ha hecho.